Muy buenas a todos, mis queridos seguidores. Aquí está su YouTube Projection Sword, trayéndoles un capítulo más de este interesante fanfic de Re:Zero. Espero que disfruten mucho del video de hoy y, como siempre, antes de comenzar quiero recordarles que esta historia no me pertenece. Todos los derechos, créditos y agradecimientos corresponden a su respectivo autor original, Kentinho 123, por crear esta historia. Si quieren conocer el trabajo original y apoyar directamente a su autor, les dejaré el enlace a su página en la descripción del video. Y si están disfrutando de esta serie, no olviden apoyar dejando su me gusta y contarme en los comentarios qué les está pareciendo la historia. Como siempre les digo, intento leer sus comentarios y me encanta conocer sus opiniones, teorías y reacciones a lo que ocurre en cada capítulo. Por cierto, recuerden que también pueden encontrarme en mis demás redes sociales, TikTok, Instagram, Patreon y Twitter, o X, o como quieran llamarle. Allí publico novedades, imágenes, adelantos y otro contenido relacionado con el canal, así que pueden seguirme si quieren ver más de Projection Sword fuera de YouTube. Y antes de comenzar, quiero dedicar un momento especial para agradecer a los miembros que se han unido al canal, los cuales son Evilst 4389, Daels de Mondragon 6844, Alfredo Villalobos, P2C, Leinmit 17, Solís Morales Jacel Camila, Andrés Riasco 7874, Dionisomber 1336, Cristian Ramírez 1588, Saublins 1284, Rapal B5J, Woods-Kings 3982, Gustavo Rodríguez 7116. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haberse unido y por formar parte de la comunidad de Projection Sword. Su apoyo significa muchísimo para el canal y espero que estén disfrutando tanto del contenido como de los beneficios exclusivos que preparo especialmente para ustedes. Y bueno, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Ustedes vinieron por Re:Zero, así que no los hago esperar más. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video de hoy. Capítulo 23, un encuentro inesperado. Resumen, retrocediendo al momento anterior al inicio del ataque, Garfiel y Otto se topan con su propio caos. Y tampoco menciones el santuario. La voz agobiada de un comerciante conocido enumeró otra restricción más mientras levantaba el 10º dedo con exasperación. No se podía subestimar la importancia de llevar a cabo las siguientes negociaciones. El caos ya se extendía a su alrededor, pero precisamente por eso era crucial completar su misión. Si perdían de vista el motivo de su viaje a esta ciudad, todos sus esfuerzos habrían sido en vano. No es fácil recordarlo cuando solo lo dices 3 veces. El chasquido de lengua de su asistente, visiblemente descontento, solo aumentó la inquietud de Otto sobre la precaria situación de su campamento. El estado actual de Garfiel era comprensible dados los acontecimientos de los últimos días, pero debilitaba considerablemente sus defensas y Kiritaka decidía usar su irritación en su contra. Oye, esto es serio. La situación ha cambiado drásticamente desde la última vez que hablamos. ¿Olvidaste el anuncio de esta mañana? Otto se llevó la mano a la frente, acariciándosela mientras jugueteaba con el sombrero. Tantas cosas habían cambiado desde que partieron hacia esta ciudad que el antiguo plan de ataque tuvo que ser descartado por completo. Dejando de lado las revelaciones escandalosas que se habían hecho a todos los campamentos durante sus desplazamientos, los demás campamentos también habían estado realizando maniobras amenazantes hacia su patrocinador y su mascota. Si quisieran, no sería difícil para un campamento usar esta negociación como moneda de cambio en el futuro. ¿Y qué hay de eso? Nada me llamó la atención aparte de la cantante.
Quizás en un intento por calmar al ministro interno de su campamento, Garfield dejó de lado por un momento su actitud melancólica y comenzó a golpear el suelo con el talón mientras caminaba. Normalmente, algo así resultaría bastante molesto, muy rápido, y provocaría una reacción graciosa en Otto. Sin embargo, para sorpresa de Garfield, Otto ni siquiera pareció darse cuenta. GGRRH. ¿Por qué soy el único que se da cuenta de estas cosas? Al pobre comerciante le costó un gran esfuerzo contenerse para no arrancarse los pelos. El hecho de que Garfield no se hubiera dado cuenta significaba que probablemente Emilia y Beatrice tampoco. Subaru desconocía por completo la guerra que se libraba a su alrededor, e incluso si lo hubieran puesto al tanto, seguramente tenía asuntos más importantes de los que ocuparse. Por eso Subaru le había confiado esta responsabilidad, ¿no? El anuncio bien podría haber sido una carta en blanco entregada personalmente a cada campamento. No estaba haciendo alarde de su riqueza, ¿sabes? Si no tenemos cuidado, dejaremos estas negociaciones a sus pies. Otto negó con la cabeza mientras se masajeaba las sienes con ambas manos. No debía dejarse llevar tan rápido por las emociones, sobre todo cuando aún no habían comenzado las negociaciones. Sin embargo, la frustración que sentía por la interrupción de sus conversaciones anteriores se había intensificado aún más por la preocupación que le invadía a su amigo. En muchos sentidos, potencialmente estaba negociando por la vida de Subaru. Yo, la increíble, estaré allí, así que no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad? Solo dame el pedido y nosotros nos encargaremos. Garfield alzó el brazo, con el bíceps tenso y una sonrisa forzada. La insinuación de que tomaría el mineral incoloro de Kiritaka sin importar el resultado bastó para que Otto se mordiera las uñas de la ansiedad. Por suerte para él, hacía poco había descubierto lo repugnante que podía ser ese hábito. Se contuvo en el último momento. No. Si llegamos a ese extremo, simplemente nos marcharemos. Además del hecho obvio de que estaríamos arruinando las posibilidades de Emilia-sama de ganar la selección, la fuerza mercenaria que trabaja para Kiritaka-san es formidable. Si bien sería una solución que eludiría todas las preocupaciones actuales que lo agobiaban, los efectos secundarios hacían que tal sugerencia fuera tan absurda que ni siquiera debería considerarse. Es así. La expresión de desánimo en el rostro de su amigo casi hizo que Otto reconsiderara la idea, pero finalmente la descartó con un suspiro cansado. Estos últimos días habían minado la confianza de Garfield en su propia fuerza más de lo que jamás hubiera imaginado. Subaru también le había pedido que hiciera algo por el estado de Garfield, ¿no? En ese sentido, Otto probablemente solo lo estaba haciendo sentir peor. Si las cosas seguían así, Garfield no sería más que una estatua obligada a escuchar la conversación entre Otto y Kiritaka. Eso no serviría, ¿verdad? A Natsuki-san le encanta endosar su trabajo a los demás, ¿verdad? Otto dejó escapar un suspiro silencioso, dejando caer ligeramente los hombros mientras empezaba a idear una solución para este nuevo problema. Por el momento, tenía una sugerencia que podía proponerle a Garfield, pero si sobreviviría o no a las negociaciones con Kiritaka era otra cuestión. Lo mínimo que podía hacer ahora mismo era darle a Garfield la excusa que esperaba oír. No dudo que podrías encargarte de todos ellos, Garf. Lo que digo es que probablemente sería un esfuerzo inútil. Como ya me reuní con Kiritaka-san una vez, vi el mineral en persona y comprobé su calidad. No veo ninguna razón por la que lo mencionaría en esta ocasión. Mientras Otto urdía la mejor mentira posible, observó cómo la expresión de Garfield se iluminaba de nuevo, provocando una leve sonrisa en el rostro del comerciante. Tal vez no lo hacía solo porque Subaru se lo había pedido. No está en los planes, supongo. Garfield hizo todo lo posible por fingir frustración, aunque una pequeña parte de él probablemente estaba molesta por no haber tenido la oportunidad de poner a prueba su fuerza ese día. Dejando eso de lado,
Supongo que debería explicarle con más detalle por qué nuestra situación es tan mala. El momento de distensión duró poco, ya que Otto le recordó a Garfield la peligrosa situación en la que se encontraban. Mientras ellos se confiaban, los demás bandos ya habían tomado medidas para obstaculizar la conversación entre bastidores. Está bien, ¿no? Ya los tenías contra las cuerdas antes. Garfield se sintió obligado a devolver el cumplido que Otto le acababa de hacer, y optó por levantarle el ánimo con una palmada rápida en la espalda y una sonrisa confiada. Desafortunadamente, eso no bastaría para calmar las preocupaciones de su amigo. Sí, la última vez. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde entonces. Para empezar, los demás campamentos han declarado formalmente la guerra a nuestro patrocinador con la esperanza de desmantelar nuestro campamento y aprovecharse de los restos. Otto se dio cuenta de que Garfield al menos lo había notado, lo cual le tranquilizó un poco, ya que probablemente Emilia y Beatrice también estaban alerta. Solo había hablado brevemente con ellas la noche anterior durante la cena, pero confiaba en que Beatrice sería lo suficientemente inteligente como para mantener a Emilia y Subaru fuera de peligro por el momento. No pueden actuar directamente contra Margaret Mathers, así que su mejor opción es obligarnos a hacerlo nosotros en su lugar. El comerciante lamentó en silencio la repentina llegada de Priscilla, pues habían acordado un código de conducta rudimentario que limitaba este tipo de planes hasta después de la selección. Sin embargo, ese acuerdo se rompió en el momento en que Priscilla decidió declarar sus intenciones. ¿Quizás ese había sido su plan desde el principio? Es bastante sencillo. ¿Qué tiene eso que ver con las negociaciones? Garfield formuló la pregunta de seguimiento, bastante obvia, a la que Otto asintió y se llevó la mano a la barbilla mientras reflexionaba sobre la mejor manera de explicarle la situación a Garfield. En pocas palabras, los demás bandos no tienen absolutamente ninguna razón para querer que se renueve el contrato de Pac. Representa una amenaza real para la seguridad del reino, independientemente de cómo lo veamos. Si yo estuviera en su lugar, haría todo lo posible para que estas próximas negociaciones fracasaran. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par, paralizado en medio de la concurrida calle. Era un problema bastante obvio ahora que se lo habían señalado, pero tal vez sus propios sentimientos al respecto lo habían cegado ante la verdad. Si bien era cierto que nadie en ese teatro podía pretender ser inocente del sufrimiento de Subaru, la situación de Pac era particularmente grave. Su contrato, o quizás su propia mala personalidad, lo había llevado a convertir al mundo entero en su enemigo en caso de que Emilia muriera. Ni que decir tiene que un gran espíritu que anduviera matando indiscriminadamente a civiles inocentes era algo que no se podía permitir. Estaba preparado para encontrar mucha más resistencia cuando lo mencioné antes, pero como los responsables de Faudi Cruz no saben a quién le compramos el cristal, no están en posición de interferir en el acuerdo. Otto se había asegurado de mantener esos detalles en privado y estaba seguro de que Anastasia también lo había hecho. Fue una buena previsión por ambas partes, pero Otto sabía que probablemente no bastaría para disuadirlas. Ayer había visto a Faud hablando en privado con Emilia, así como muchas conversaciones aisladas entre Cruz y Anastasia con un trasfondo bastante tenso. Estaba seguro de que todos tenían sus propios planes. Sin embargo, en este caso, el campamento que más le preocupaba era... entonces es un poco raro que estén haciendo ese trato con nosotros. ¿Verdad, Otto bro? Garfield encontró la respuesta incluso antes de que Otto tuviera que decirla. Exacto. Me pareció extraño lo poco que se resistió Anastasia Samá cuando le pedimos información actualizada sobre el mineral. Me cuesta creer que la petición de Emilia Samá fuera la única responsable de su decisión de mantener nuestro acuerdo. Desde entonces, no he dejado de especular sobre sus verdaderas intenciones. Ante esta declaración, Garfield pareció comprender por fin por qué la expresión de preocupación crónica de Otto no había desaparecido de su rostro desde que se dirigieron al ayuntamiento. La revelación de todos los secretos de su campamento había vuelto casi completamente asimétricos todos sus acuerdos.
Esta mañana hizo ese anuncio y ahora creo que he descubierto su plan. Sin embargo, incluso si tengo razón, es demasiado tarde para que podamos hacer algo al respecto. Otto parecía a punto de tirar su sombrero al suelo y pisotearlo, pero le quedaba el suficiente orgullo como para contenerse. Era prácticamente idéntico a la forma en que ella lo había engañado con el aceite hacía varios años y aún así cayó en la trampa por completo. La información había sido su mayor ventaja contra Anastasia antes de aquella visión maldita. Los antecedentes desconocidos de Emilia, Garfield y Subaru habían sido la base que él esperaba que igualara las condiciones y la obligara a negociar seriamente con ellos. ¿Tonterías? Ya lo habías descubierto, ¿verdad? Solo dímelo y verás cómo mi increíble yo encuentra la solución. Garfield esbozó una amplia sonrisa, intentando disimular el sudor de su frente con la mayor seguridad posible. Otto no tuvo más remedio que respirar hondo para calmarse mientras empezaba a relatar los extraños comportamientos de Anastasia. ¿Por qué tengo la sensación de que vas a sugerir que lo robemos otra vez? Espera, no, olvídalo. El comerciante sentía que sus pensamientos se enredaban como un manojo de cables y sacudió rápidamente la cabeza de un lado a otro para despejar su mente al ver la mirada expectante de Garfield clavada en su rostro. El anuncio de Anastasia Sama esta mañana indicaba dos cosas. La primera era evidente, la segunda un mensaje apenas velado dirigido a nosotros. Otto alzó dos dedos, observando cómo los ojos del joven semihumano se desviaban de su gesto hacia la concurrida calle que los rodeaba, para finalmente posarse en el tejado de un edificio situado ligeramente detrás de donde se encontraban. Oye. Presta atención, Garf-san. No quiero repetir esto cuando estemos en público. Tan pronto como sus ojos se desviaron, la severa reprimenda de Otto hizo que Garfield volviera a prestar atención a sus palabras. Pudo ver una expresión de profundo cansancio en el rostro del comerciante, lo que le indicó que debía concentrarse. Lo siento, es que... Antes de que Garfield pudiera terminar de justificar su mirada, juró haber visto los puños de Otto apretados y cómo le salía humo por las orejas. Le costó un gran esfuerzo contener la risa y ponerle una mano en el hombro con preocupación. Déjame terminar. Haciendo gala de una notable capacidad de autocontrol, Otto murmuró internamente cientos de palabrotas para calmarse poco a poco hasta alcanzar un estado en el que pudiera terminar su larga explicación. Es evidente que la apertura de la sucursal de la compañía Osim forma parte de una estrategia para impulsar la popularidad de Anastasia Sama en la selección real. Debo admitir que es una demostración de riqueza bastante efectiva ante los demás bandos. Probablemente, los otros 4 bandos tendrían que aunar todos sus recursos para intentar algo similar. Otto parecía restarle importancia a este hecho, ya que era de dominio público, incluso para Garfield. Una riqueza inimaginable era casi un requisito indispensable para cualquiera que aspirara al título de Osim. Un gran porcentaje de los habitantes de esta ciudad dependerá directamente de ella, lo que impulsará su popularidad a niveles prácticamente inexpugnables. La nobleza local probablemente también se pondrá de su lado, dada la gran afluencia de gente que atraerá. Será una forma rápida y sencilla de ganarse el favor del pueblo llano y prácticamente no conlleva inconvenientes. Existían otros beneficios que Otto no quiso mencionar, principalmente las obligaciones financieras. Se esperaba que todo noble que deseara apoyar la candidatura de alguien al trono contribuyera con fondos a la campaña. Si bien esto debería aplicarse a los 5 candidatos en teoría, en la práctica no era así. El bando de Cruz había dilapidado una parte importante de los activos líquidos de Karsten financiando la campaña para acabar con la ballena blanca. El bando de Faust no tenía ningún derecho sobre la finca de Astrea, mientras que Inkel se negaba a renunciar a su posición como heredero de la familia. El bando de Priscila había destruido todas sus relaciones con la nobleza tras los rumores que rodearon la desaparición de Leib.
Y el bando de Emilia estaba tan rezagado en las encuestas debido a su condición de medio elfa que necesitarían una montaña de sobornos por cada noble que esperaran atraer a su bando. En ese sentido, Anastasia era la mejor opción para los nobles que no querían entregar grandes sumas de dinero. Contaba con abundantes ingresos a través de la compañía Osin, lo que la convertía en un contacto excepcionalmente valioso para posibles canales de distribución. Además, gozaba de gran popularidad entre el pueblo llano. Sin embargo, eso no es lo peor. La transmisión de Anastasia esta mañana también fue una advertencia indirecta para nosotros. Recuerden, la compañía Muse es la otra corporación más grande con sede en Priestella. Fueron ellos quienes construyeron Metía, que abarca toda la ciudad, y ellos deciden qué se transmite cada día. La persona que dirige esas transmisiones cada mañana es Kiritaka-san. Garfiel notó que todos volteaban a mirarlo cuando mencionó el nombre de Anastasia, con reacciones bastante positivas en sus rostros. Claramente, lo que Otto describía ya había sucedido, al menos en cierta medida. Ahora entiendes por qué estoy tan inquieta. Una vez más, Otto miró a Garfiel con cierta expectativa de que el resto de su declaración pudiera deducirse de las pistas que había dejado. Lamentablemente, Garfiel seguía sin comprender las implicaciones. No es bueno para nosotros, ¿verdad? Garfiel esperaba obtener el resto de la explicación de Otto con su respuesta vaga, a lo que el mercader solo pudo quitarse el sombrero verde y frotárselo contra la capa. Sencillamente, no había lugar para respuestas a medias con nadie en este campamento, excepto con Roswaal, aunque Otto odiaba tener que estar con él. Eso significa que se reunió con él en los últimos días para organizar esa aparición. Es posible que Anastasia-sama le haya comprado su parte, o al menos posea una participación mayoritaria en Muse Company. Si eso es cierto, entonces explica por qué no ha intentado frustrar nuestro acuerdo con Kiritaka-san. Probablemente ha hecho todo lo posible para asegurarse de que este acuerdo nos deje en deuda con ella. Otto pudo ver cómo Garfiel finalmente empezaba a comprender lo que había hecho Anastasia en los últimos días. Si ese es el caso, entonces tienes que adivinar cómo va a intentar atraparnos. Garfiel aún parecía tener la esperanza de que Otto hubiera encontrado una solución, pero se aferraba a un clavo ardiendo. La verdad era que Otto ya había descubierto exactamente cómo ella planeaba hacerlo, pero aún así no podía impedirlo. Por otro lado, ya lo tenía planeado cuando nos invitó. Para nuestra desgracia, parece que la visita le ha revelado todas nuestras cartas. Gran parte de nuestra estrategia se basaba en el hecho de que no había ningún incentivo real para eliminarnos de la selección real. Desde la perspectiva de Anastasia-sama, no teníamos ninguna posibilidad de ganar. Realmente no había nada que ganar eliminándonos. Pero eso ya no es así. Mientras hablaba, Otto rodeó con un brazo el hombro de Garfiel y comenzó a arrastrarlo fuera de la carretera principal hacia un callejón más apartado donde podrían continuar su conversación. Lo mejor era hablar de cualquier tema relacionado con la proyección en un lugar tranquilo. Pensé que el mismo truco que Natsuki-san usó con Russell Fallow sería suficiente para Kiritaka-san, aunque traje un pequeño pago extra para hacer el trato más atractivo por si acaso. La suma principal consistía en los derechos mineros del mineral mágico del gran bosque de Elie. Dentro de su capa, una pequeña bolsa de monedas sagradas que Otto y Roswaal habían preparado antes de partir fue rápidamente mostrada a Garfiel, quien asintió levemente en señal de reconocimiento de lo que estaba viendo. Sin embargo, si Anastasia-sama se diera cuenta de eso, lo único que tendría que hacer sería concertar una reunión con Kiritaka-san y Russell para asegurar los derechos mineros a través de él y, de repente, nuestras opciones se reducirían a cero. El mercader vio cómo la piel de Garfiel palidecía al llevarse una mano a la cara para ocultar su mueca de dolor. Si Otto tenía razón, la trampa era prácticamente inevitable en su situación. Se verían obligados a regresar con las manos vacías. ¿Qué se supone que debemos hacer entonces? Por primera vez desde que se marcharon, Otto pudo ver de nuevo esa expresión de desánimo en el rostro de Garfiel.
Era la misma mirada de decepción que había tenido cuando lo llamaron de vuelta de su búsqueda del hombre que atacó a Subaru. Dos, no lo sé. Ese era precisamente el problema que Otto había estado intentando resolver desde la noche anterior. ¿Cómo iban a asegurar la vivienda de Pac y evitar la trampa de Anastasia? Si vamos a la reunión ahora, supongo que Kiritaka-san nos informará que ya tiene acceso a los derechos mineros y nos despedirá. En ese momento, Anastasia-sama entrará, se hará la tonta y se ofrecerá a pagar por nosotros. Sospecho que planea que Emilia-sama esté presente, a quien intentará convencer antes de que yo pueda disuadirla. Por suerte, fui lo suficientemente inteligente como para evitar ese desenlace. Otto soltó una leve risa, pero duró poco. Se había asegurado de que Emilia no los acompañara a la reunión porque sabía que las cosas podrían descontrolarse rápidamente si permitía que esa situación se diera. En ese sentido, la situación con Subaru había resultado ventajosa para ellos. Aunque le duele admitirlo, el ataque a Subaru fue la excusa perfecta para que Emilia faltara a esta reunión. También supuso una gran distracción para Anastasia, quien ahora se veía obligada a organizar un equipo de búsqueda en lugar de prepararse para la negociación. Es posible que ella misma traiga a Emilia-sama a la reunión. Garfield mencionó esta posibilidad con un suspiro cansado, un sentimiento que Otto no pudo evitar compartir. Encajaba a la perfección con el modus operandi de Anastasia, asegurarse de que todo estuviera en su sitio, por la fuerza si era necesario. Sin embargo, Otto podía descartarla, al menos en parte, con lo que había visto con sus propios ojos. Puede intentarlo, pero no creo que tenga éxito. Natsuki-san me pidió que me encargara de las negociaciones, lo que solo puede significar que está tramando algo temerario. No me cabe duda de que Emilia-sama estará demasiado ocupada con él como para preocuparse por nosotros. Otto esbozó una leve sonrisa, pero pudo percibir la confusión en los ojos de Garfield. El hecho de que Subaru le hubiera pedido específicamente que acompañara a Otto a esa reunión, donde no sería de mucha utilidad, en lugar de quedarse a su lado, claramente le preocupaba. El capitán tiene mucha fuerza, pero mi trabajo sigue siendo protegeros a todos, ¿no es así? Los últimos días habían sido agotadores mentalmente y, por desgracia, los días de viaje, en los que pretendían descansar, se habían convertido en un auténtico infierno. A raíz de aquella maldita película, tomaron muchas malas decisiones. Sin embargo, la idea de que dejaran que Subaru deambulara por Priestella con un maníaco suelto solo para obtener ventaja en las negociaciones parecía ir demasiado lejos. Natsuki-san nos ha confiado esta tarea. Otto metió la mano en su chaqueta, guardó la bolsa de monedas sagradas y, al parecer, comprobó si había algo más. Este gesto pasó desapercibido para Garfield, quien permanecía absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre la respuesta de Otto. Estoy seguro de que, por mucho que intente convencerlo de lo contrario, seguirá actuando de la manera que crea mejor. Como sus amigos, no podemos tomar las decisiones por él, por mucho que nos gustaría. Era evidente cierta vacilación en la voz de Otto al pronunciar esas palabras, algo que Garfield no pasó por alto. Realmente espero que esté bien. Otto volvió brevemente la cabeza hacia donde habían venido, con una persistente sensación de fatalidad proveniente del lugar donde habían visto a Subaru por última vez. Aunque era absurdo preocuparse por esas cosas, ambos no podían evitar sentir que tal vez estaban tomando una mala decisión al seguir las órdenes de Subaru. El hecho de que permitieran que semejante loco entrara en esta ciudad en primer lugar es simplemente... A decir verdad, solo pretendía desahogarse un poco. Sin embargo, Otto se quedó paralizado antes de poder terminar su queja, aparentemente despreocupada. Era imposible que hubiera pasado por alto algo tan obvio, ¿verdad? Oh, Otto bro. ¿Es esto lo que el capitán llama el momento de la bombilla? Garfield pareció identificar el momento exacto de la revelación de Otto. Era como si sus ojos cansados y descuidados se hubieran inundado de un aura diabólica.
Es exasperante que ahora entienda lo que eso significa. Pero sí, supongo que es una forma apropiada de describirlo, Garth-san. Otto alzó las manos con fingida indignación, intentando disimular la mirada maliciosa mientras ultimaba los detalles de su nuevo plan. Era una idea tan simple que Otto tuvo que contener las lágrimas al pensar en las horas de sueño que había perdido angustiado por este problema. No escondas la comida del glotón, dicen. ¿Qué te pasa para que pongas esa cara tan engañosa? El semihumano rubio apenas pudo contener la risa al ver cómo la risa fingida de Otto se transformaba en irritación ante su comentario burlón. Al igual que Subaru, este comerciante tenía la costumbre de dejarse llevar por las emociones antes de informar debidamente a sus aliados. GHK. Aunque era una broma, ahora no puedo evitar querer evitar mi reflejo. El Mercader se rascó la mejilla mientras con la otra mano jugueteaba con algo que Garfield no podía ver dentro de su capa. Sus risas y sus fuertes exclamaciones podrían atraer la atención de la gente a ese callejón, algo que Otto, obviamente, no deseaba. No significó nada para mí, tienes una cara bonita. Seguro que has tenido mucho éxito a pesar de eso. ¿Qué quieres decir con a pesar de? Como de costumbre, el intento de Garfield de consolar a Otto solo consiguió hundirle más la espada. Si seguían discutiendo allí, Otto se retrasaría en sus demás tareas del día, así que lo mejor era terminar la discusión y retomar su camino. Bueno, ya que Natsuki-san nos metió en este lío, es lógico que nos ayude a salir de él. Esta declaración sonaba más malvada de lo que realmente era, pero era evidente que Garfield ahora veía la idea de Otto con renovado escepticismo. Subaru ni siquiera sabía que su secreto había sido revelado. ¿Cómo iba a sacarlos de este apuro? Otto bro, ¿eso es todo? El capitán es genial, pero no podemos esperar que solucione todos nuestros problemas. Garfield pareció malinterpretar la sugerencia de Otto de una manera que no había previsto. Claro, podrían imponerse por la fuerza en cualquier negociación si aprovecharan al máximo la habilidad de Subaru. Sin embargo, ninguno de los dos jamás sugeriría tal cosa. Además de que esa solución le impondría un costo insostenible a su amigo, prácticamente lo único que lograría sería darle a Subaru más tiempo para atormentarse con el mismo problema. No. Eso no es lo que quise decir. Lo que digo es que el comodín también nos beneficia. Así como ellos ahora poseen información confidencial sobre nosotros, nosotros tenemos acceso a información que estoy seguro que no querrían que saliera a la luz. Otto se aseguró de que Garfield entrara, inclinándose junto a su cabeza para evitar que alguien que pasaba por la calle principal escuchara sus palabras. Señaló a la multitud de personas anónimas que pasaban junto a ellos y expresó la sencilla observación que les permitiría ganar la negociación. Miren a toda esta gente, caminando por las calles sin pensarlo dos veces. O esta ciudad está llena de ciudadanos excepcionalmente temerarios que no tienen ningún respeto por su propia seguridad, o... Se giró para mirar a Garfield, cuyo rostro comenzó a transformarse al comprender lo que sucedía. La gente desconoce lo que le sucedió al capitán. Con un gesto solemne, Otto se apartó de Garfield y dejó escapar un suspiro de confusión. Tenía importantes preocupaciones éticas respecto a este plan, pero al mismo tiempo, en realidad no era culpa de ninguno de los dos. Sí, esa es la única explicación que se me ocurre. Con la rapidez con la que se corre la voz por toda la ciudad, es sorprendente lo bien que han mantenido en secreto el ataque de Natsuki-san. No le gustaba recurrir al chantaje. En cierto modo, se sentía como si estuviera haciendo trampa en una partida de Satranj. Sin embargo, en esta ocasión, no podía permitirse perder. Permitir que Anastasia los atrapara significaría el fin de las ambiciones de Emilia, además de poner en riesgo la seguridad de Subaru. Y después de que sugiriera confinar a toda la ciudad durante nuestra discusión sobre los 5 bandos, ¿quizás esperaba que no nos diéramos cuenta? Cuanto más lo pensaba, más sentía que ellos mismos se lo habían buscado. No es una solución ideal,
pero supongo que es un arreglo apropiado dadas las tácticas que ha empleado. Otto volvió a mirar a Garfield, esperando ver resistencia en su expresión. Sin embargo, para su sorpresa, parecía estar completamente de acuerdo con su plan. Aunque a primera vista pareciera deshonroso, incluso él se dio cuenta de que Anastasia había atacado primero. No hay razón para desanimarse, Otto. Nuestros 4 bandos ya llegaron a un acuerdo justo, ¿verdad? Solo tendremos que amenazarlos si intentan entrometerse primero. Otto no esperaba tal claridad de Garfield, pero precisamente por el gran valor que le daba al honor, pudo emitir un juicio tan objetivo. En realidad, probablemente podrían usar esa información para obligar a Kiritaka a entregarles la piedra gratis. Sin embargo, precisamente porque Otto era un oponente justo, no había considerado esa posibilidad. Ya veo. No, tienes razón. Nuestra oferta original sigue en pie. Aunque deteste el método, si el resultado ideal es un intercambio justo, supongo que no debería sentirme demasiado afectado por ello. Mientras Otto reflexionaba, no pudo evitar reconocer que la ayuda de Garfield había sido valiosa. Probablemente, haberlo traído consigo fue la única razón por la que se le ocurrió esta solución. Era justo que Garfield recibiera algo a cambio por dedicar su día a ayudar con tareas administrativas. Teniendo en cuenta que el afectado fue el caballero de nuestro campamento, estoy seguro de que Kiritaka-san no rechazaría una solicitud para que te unieras al grupo de búsqueda. SAS. Asterisco. GHRK. Añadió ese último detalle con un leve susurro, pero los oídos de Garfield tenían un don para captar lo que él quería oír. Casi al instante, Otto recibió como castigo una fuerte bofetada en la espalda que lo dejó sin aliento. Por eso eres el cerebro de nuestro campamento. Mi increíble yo va a dar caza al bastardo y salvar a toda la ciudad. He estado pensando en un apodo, porque hará que ambos suenen más geniales, ¿verdad? Capitán, y yo hemos intentado elegir uno, pero ninguno ha pasado el corte todavía. Jajajajaja. Con un rápido movimiento de brazos, unió sus 2 escudos y soltó una sonora carcajada. El espíritu de batalla se había encendido en su interior con solo pensar en enfrentarse al hombre que atacó a Subaru. Otto no compartía ese sentimiento, se frotaba la espalda donde Garfield le había golpeado, con una expresión de disgusto en el rostro. Y después de sentir verdadera preocupación por ti. Se inclinó ligeramente, apoyando la mano contra una pared de piedra caliza y ejerciendo presión sobre ella. Si no hubiera tenido algo en lo que apoyarse, Otto estaba seguro de que se habría caído de bruces. Oh. Garth va a tener un apodo. Suena genial. Qué guay. Mi chica me ha estado preguntando si yo también quiero uno. Otto oyó una voz extraña, pero familiar, que gritaba desde lo alto de un tejado que daba al callejón donde ambos se encontraban. Sin embargo, apenas pudo reaccionar antes de que Garfield interviniera. ¡Ah, qué enano! Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero el gesto de rascarse la nuca delataba su desconcierto. Otto solía burlarse de esa reacción tan avergonzada de Garfield, sin embargo, la identidad de esa voz le planteaba muchas más preocupaciones. SAS. Asterisco. El pequeño cuerpo de una mercenaria de aspecto familiar aterrizó justo entre los 2 miembros del campamento. En su rostro se dibujaba una amplia sonrisa apenas cubierta por su capa blanca y su bastón de madera. Hola. Minnie es tan rápida. No te perdí de vista ni un segundo, sí. Alabado sea Minnie, las dos. J.E. Espera un segundo. Garth-san, ¿sabías que nos estaba siguiendo? Otto hizo gala de una fuerza de voluntad casi hercúlea para mantener los puños pegados a los costados, mientras observaba a Garfield rascarse la nariz con una expresión de total indiferencia. A Garfield, al parecer, esto le pareció trivial, o incluso algo de lo que reírse. ¿Cómo se le ocurrió que esa era la reacción adecuada?
Me dijiste que te dejara terminar. Además, el enano nos ha estado siguiendo a todas partes y no es que hayan causado muchos problemas. Como para refutar su argumento, Mimi comenzó a subirse al hombro de Garfield, ante lo cual el joven solo pudo apartarla levemente en un intento desesperado por evitar pasar vergüenza. ¿Cómo decidiste que esta información no era importante? ¿Acaso olvidaste de qué trataba nuestra conversación anterior? Dividido entre gritar y susurrar, Otto hizo gestos exagerados hacia su capa para recordarle a Garfield el contenido de su conversación confidencial anterior. Aunque pareció comprender lo que Otto quería decir, su rostro reflejaba una mezcla de confusión y desconcierto. Algo largo y corto, mi increíble yo pensó que tú también lo habrías notado cuando nos guiaste a este callejón. Con Mimi posada sobre su hombro, los continuos intentos de Garfield por bajarla resultaban en fracaso tras fracaso. Cada vez que intentaba agarrar su capa, su mano era apartada por ella, ya fuera con la mano o con su bastón, acompañada de una risita aguda. 2. HK. Por una vez, una oleada de autoconciencia inundó los pensamientos del abrumado comerciante. La suposición de Garfield era completamente comprensible si Otto se hubiera tomado un momento para ponerse en su lugar. En realidad, ¿sabes qué? Supongo que sería una suposición razonable, ¿no? Lo siento. Otto desvió la mirada, un rubor de timidez le recorrió el rostro al recordar la autosuficiencia que acababa de demostrar. Además de su tendencia a sobreanalizarlo todo cuando se sentía abrumado, perder la capacidad de ponerse en el lugar de los demás también era algo habitual en el bajo estrés. Está bien. Nii-san, por favor continúa. Mimi no estaba escuchando para nada. JE. Con un rápido movimiento de su capa, la capucha de su disfraz se retiró, dejando al descubierto la sonrisa de la pequeña semihumana en todo su esplendor. Sus dos orejas se aguzaron, como invitando a Otto a continuar donde lo habían dejado. Eso no va a funcionar con nosotros, por muy mona que seas. Al parecer, esta vez el cumplido involuntario de Garfield impactó de lleno en Mimi, quien se distrajo lo suficiente como para que Garfield lograra agarrarla de la capa y levantarla. A pesar de haberla dejado en el suelo con cuidado, ella seguía visiblemente molesta por lo sucedido. No es justo. No es justo, Garf. No puedes decir algo así tan a la ligera. Mimi no acepta este resultado. No p. En un intento por disimular su rubor, Mimi recurrió a blandir su bastón de forma descuidada contra Garfield, quien, entre esquivas, buscaba la ayuda de Otto. Otto contuvo brevemente una risa, antes de recomponerse y volver a prestar atención a Mimi. ¿Sabes que esto técnicamente constituye espionaje entre campamentos, verdad? ¿Acaso Anastasia-sama planea violar nuestro acuerdo previo? Era una pregunta lógica, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la emisión de esta mañana. Sin embargo, Otto se dio cuenta de que su pregunta caía en saco roto. A juzgar por su reacción, Mimi no solo parecía estar al margen de lo que ocurría con Anastasia, sino que ni siquiera entendía la pregunta que él le había formulado. Espionage. Suena delicioso. Esto coincidía plenamente con lo que Otto esperaba de Mimi, pero no podía descartar la posibilidad de que ella hubiera escuchado su conversación. En cualquier caso, esta vez no parecía estar fingiendo ignorancia. ¿Qué podía esperar? Frunció el ceño y miró a Garfield, quien, por alguna razón, parecía evitar el contacto visual. Aunque Mimi los hubiera oído, era inútil preocuparse por eso ahora. Que Anastasia se enterara de su plan tan tarde no tendría mayor importancia. Solo estaba siguiendo a Garf-san para la cita de tu amante, ¿verdad, Mimi-san? El comerciante pensó que ahora era el momento perfecto para vengarse de ambos por todos los problemas que le habían causado. En lo que a Otto respecta, esta burla era totalmente merecida. Subaru sin duda estaría de acuerdo si estuviera allí. Oye.
Tanto Garfiel como Mimi cesaron su discusión y volvieron sus rostros enrojecidos hacia Garfiel, murmurando algo entre dientes. No somos así, Otto bro. El enano y yo trabajamos juntos en la búsqueda, eso es todo. Garfiel no parecía muy contento de recordar los sucesos del día anterior, pero era cierto que ambos se habían acompañado mutuamente en la búsqueda del atacante de Subaru. No entendía cómo Otto había llegado a esa conclusión. No te preocupes, Garf-san, solo estaba bromeando un poco contigo. Aunque sea absolutamente correcto. Dijo la última parte a una velocidad tal que Garfiel no la oyó, mientras fingía toser y se la tapaba con el codo. A Mimi no pareció importarle, a pesar de haber entendido la segunda parte de lo que dijo Otto. Tengo otros recados que hacer hoy, así que si piensas acompañarnos, al menos sé útil y ayúdanos a encontrar la manera de sobornar a Kiritaka-san. Otto no quería quedar como el tercero en discordia entre este dúo dinámico, aunque fueran ellos quienes decidieran seguirlo. Además, tenía algunos asuntos personales que quería atender por su cuenta. ¿Kiritaka? A Mimi lo entiende. Solo haz que esa chica cantante le pregunte con una expresión muy triste en su rostro y él. No. Aunque probablemente funcionaría a la perfección, no creo que pudiera volver a mirarlo de la misma manera después de eso. El comerciante solo pudo taparse los oídos para intentar ignorar la cruel insinuación de Mimi. Si de verdad necesitaba rebajarse, prefería hacerlo de una forma menos personal. Kiritaka era un comerciante respetado, y quizás la idea de derrotarlo en su propio terreno había avivado el espíritu competitivo de Otto. Es lo mejor, mi increíble yo tiene un mal presentimiento sobre meterme con esa chica. Si no recuerdo mal, tu jefe nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de ella. Garfiel atrapó el bastón de Mimi con la mano, a lo que la semihumana solo pudo responder con una sonrisa divertida. Su intercambio juguetón era algo que ninguno de los dos necesitaba reconocer verbalmente. Oh. Garf debería mantenerse alejado de esa chica. Sí, Mimi está de acuerdo. La dama debió haberte advertido con anticipación, ¿eh? Mimi asintió con una sonrisa pícara, dándose cuenta de que Anastasia debía de haber sido amable con todas. La verdad es que también le alegró saber que Garfiel no quería intimar con otras chicas. ¿Sientes que has sacado algo más de eso? La expresión de autosatisfacción en el rostro de Mimi le dejó claro a Garfiel lo poco seria que Mimi se estaba tomando la conversación. En cualquier caso, significaba que habían vuelto al punto de partida. Dejando eso de lado, suponiendo que no podamos sobornar a Kiritaka-san. ¿Seguro que no hay ningún gesto de buena voluntad que podamos tener con él? ¿Quizás una selección de regalos? ¿Tal vez un pastel que le guste especialmente? Otto comenzó a señalar todas las tiendas que adornaban los lados de la carretera principal y tiró de Garfiel por el cuello para que lo acompañara mientras salían del callejón lateral. Ah, eso es lo que llaman engrasar las ruedas, ¿no? Garfiel empleó una expresión con una connotación bastante negativa. Aunque Otto quiso replicar y explicar que no era así, al recordar la conversación que habían tenido antes de la llegada de Mimi, decidió guardar silencio. ¿Pastelería? ¿O, tal vez ovario? Sí, suena absolutamente delicioso. Mimi levantó ambas manos al aire, como si hubiera logrado, mediante engaños, conseguir un almuerzo gratis. No me refiero a qué pasteles te gustan. Estoy preguntando por Kiritaka-san. Pienso comprarle algo antes de llegar y no quiero comprarle algo que no quiera. Una vez más, Otto sintió que la frustración se filtraba en su voz. Si seguía dando vueltas en círculos así, la mala circulación sanguínea crónica en su cuerpo podría acabar dejándolo calvo. Oh. Claro. Kiritaka. ¿Qué tal Baumben? La señora siempre compra algunos cuando vamos a hablar con él. Oye Otto bro, ¿qué es este lugar?
En su camino hacia la pastelería más cercana, Otto se detuvo aparentemente sin motivo alguno. Si bien esto no suele ser motivo de preocupación, la tienda parecía tener ventanas tintadas y ningún letrero visible en el exterior. Nada. Solo recordé que tenía un asunto que atender aquí. Garp-san, espere afuera y déjeme encargarme. Mientras hablaba, Otto metió la mano dentro de su capa, tanteando brevemente hasta que hizo contacto con algo que Garfield no podía ver. Sí, claro que no me importa quedarme aquí fuera. Si es algo arriesgado, puedo ayudarte a salir del apuro. Garfield se rascó la nuca mientras observaba la tienda con cierta aprensión. Aquel lugar desprendía una atmósfera inquietante. Si tuviera que dar un ejemplo similar, sería la misma sensación que tuvo la primera vez que vio la Casa del Tesoro. Ah, no te preocupes. Solo quiero dejar algo para recogerlo más tarde. Además, soy amigo del dueño, así que traer a otras personas podría asustarlo. Hizo un pequeño gesto con la mano, lo que tranquilizó los sentimientos encontrados de Garfield. Otto no era de los que se mostraban seguros a menos que tuvieran pruebas que lo respaldaran. Eso significaba que probablemente no tenía nada de qué preocuparse. Por otro lado, la nueva implicación también resultaba un tanto inquietante. ¿Qué tipo de relación podría llevar a Otto a entablar una buena relación con el dueño de un establecimiento tan sórdido? Me parece bien, pero no tardes demasiado. Garfield vio a Otto soltar un largo suspiro, inclinándose hacia atrás para estirar bien las piernas. Como siempre, la disparidad entre el interior y el exterior de su lugar de trabajo parecía inspirar desconfianza. Serán unas copas como mucho. Intentaré limitarnos a eso. Otto tenía una expresión de duda en el rostro, como si dudara de sus propias palabras al pronunciarlas. Probablemente había dicho esa frase tan trillada docenas de veces antes de emborracharse hasta perder el conocimiento. Con un leve crujido del pomo, Otto entró por la puerta principal y la cerró tras de sí. ¡Sas! Asterisco. Anna, Garfield y Mimi creían que la cosa se quedaría en unas copas, pero tampoco querían hacerle más preguntas sobre lo que fuera ese lugar. Estamos hablando de Otto Bro, así que va a tardar un poco. Lo siento. Mientras Garfield buscaba con la mirada lugares a lo largo de la carretera principal donde pudiera sentarse, se fijó en las manos de Mimi, que se extendían hacia adelante, creando y dispersando barreras rápidamente sin importarle lo que pudieran pensar los transeúntes. Ah. Garf, ¿dijiste algo? Mimi tiene un montón de maná, así que mientras pasa el tiempo, Mimi cuenta cuántas barreras puede crear. Este uso tan despreocupado del maná solo podía hacer dudar a Garfield, pues creía que los únicos que podían permitirse semejante derroche eran seres excepcionales como Roswaal o Emilia. Era impresionante, aunque un tanto irresponsable. ¿Usas la barrera como una especie de reloj de arena? Mi asombroso yo está impresionado. ¿Cuánto maná tienes para hacer algo así? No era frecuente que Garfield elogiara las habilidades de los demás, especialmente las de los miembros de los campamentos rivales. Sin embargo, en esta ocasión, las palabras se le escaparon sin darse cuenta. Jejeje. Garf, ¿estás sorprendido? ¿Crees que Mimi es genial? Como para provocar más halagos, Mimi duplicó la velocidad con la que lanzaba sus barreras sin inmutarse. Pudo oír un suspiro de sorpresa de Garfield, lo que significaba que probablemente había logrado el efecto deseado. Supongo que sí. No es tan genial como mi increíble yo o el capitán, pero no se ve ese tipo de capacidad de maná muy a menudo. Sin darse cuenta, Garfield cruzó los brazos y se perdió en sus pensamientos, divagando sin rumbo fijo. Solo al terminar de pronunciar esas palabras y observar la expresión de júbilo de Mimi, comprendió sus verdaderas intenciones. Oh, oye. Espera un segundo. ¿Acaso crees que no sé lo que acabas de hacer? No es tan simple, te felicito. Como era de esperar,
Mimi soltó una carcajada al ver la tardanza de Garfield en comprender la situación. La tendencia natural de Garfield a decir lo que pensaba solía dar lugar a momentos como este. Mientras que la mayoría se cuidaba de comentar las cualidades positivas de los demás, Garfield solía hablar sin pensar, sin darse cuenta de lo que decía. Eso es. Solo lo dirías si de verdad lo sintieras. Jejeje. Garfield casi podía oír la sonrisa en el rostro de Mimi mientras soltaba su siguiente broma. Desafortunadamente, la lógica detrás de su afirmación era irrefutable, considerando las palabras que él había pronunciado antes. GHK. Tú. Supongo que mi increíble yo no puede discutir con la verdad. Le molestaba un poco que aquella chica hubiera captado su personalidad tan rápido. El semihumano solo podía agradecer que ni Subaru ni Otto estuvieran presentes para presenciar aquel intercambio. Estaba seguro de que no dejaría de oír hablar de ello. No está tan mal, ¿verdad? Mimi aprecia la honestidad, ¿sabes? Al percibir que su conversación comenzaba a estancarse, probablemente debido a la vergüenza que sentía Garfield por las burlas, Mimi aprovechó la situación para volver a subirse a la espalda de Garfield. ¿Qué estás intentando hacer ahora? Esta vez logró colocarse detrás de su cabeza, justo fuera de su alcance para que él pudiera apartarla. No fue del todo desagradable, pero sí sintió que había perdido otra de esas batallas silenciosas entre ellos. No cargó Garf a Mimi hacia allá. Mimi lo dijo con un dejo de desconcierto, aunque Garfield se dio cuenta de que solo fingía ignorancia. A pesar de su falta de sentido común, en este tema sabía más que todas las demás personas que conocía juntas. Porque estábamos buscando al capitán y necesitábamos movernos rápido. No es algo que debamos hacer estando quietos. Si solo hubieran estado ellos dos paseando por la ciudad, a Garfield no le habría importado que ella se quedara. Sin embargo, la posibilidad de que Otto saliera por la puerta junto a él hacía que la idea fuera inaceptable. Entonces. Mimi se lastimó la pierna hace un momento. Sí. Garf, todavía estás buscando un apodo, ¿verdad? ¿Qué te parece, Garf, el dragón de tierra? Se llevó el dedo a los labios, como si realmente creyera que el apodo sonaba bien. La singular protección divina de Garfield le permitía manipular el terreno y curarse a sí mismo siempre que estaba conectado a la tierra, así que no era del todo inapropiado. Tienes que hacer que tus mentiras sean más creíbles. Además, no soy un dragón terrestre, ¿sabes? Como para demostrar su punto, Garfield hizo un claro gesto para ajustar los escudos alrededor de sus antebrazos. Sin embargo, mientras se preparaba para extender ambos brazos, una pequeña partícula de polvo se le metió en la nariz. ¡Ach! Achu asterisco. Antes de poder controlarse, estornudó ruidosamente tapándose la boca con ambas manos. El sonido era similar al que Patrascha emitía cuando veía comida que no le gustaba. Jejeje. ¿Estás seguro, Garf? A pesar de sus esfuerzos por remediar la situación, la suerte de Mimi estaba en contra de Garfield ese día. Una parte de él se preguntaba si ella habría usado secretamente algún tipo de magia de viento para enviarle ese polvo. Oye, no voy a dejar que te lleves eso gratis. Quítate de encima. Garfield comenzó a sacudir rápidamente la cabeza y los hombros, empujando a Mimi con tal fuerza que ella no tuvo más remedio que soltarse de su cómodo asiento. Sin embargo, al caerse de su espalda, divisó una silueta idéntica que se escondía al otro lado de la calle. Hermana. Casi inmediatamente después de que Garfield reconociera a esa persona, un grito de pánico rompió la calma de la calle. Si bien los transeúntes miraron brevemente a quien gritaba, la mayoría aceleró el paso para evitar verse envueltos en el posible problema. GHK. SAS. Asterisco.
Garfiel ya había retrocedido varios metros cuando se dio cuenta de que tenía que esquivar. La magia que lo había golpeado era idéntica a la de Mimi, aunque atenuada, pasando de un ataque letal a algo más parecido a un aturdimiento. Por suerte, Garfiel al menos tuvo tiempo de activar su protección divina antes de ser lanzado por los aires, lo que le permitió erigir rápidamente un muro de tierra tras el que lo atraparía sin causarle mucho daño. Lo siento mucho. Intenté detenerlo, pero él... Sin previo aviso, otra voz, perteneciente a un tercer intruso, expresó preocupación por el estado de Garfiel, acompañada de un suspiro de inquietud bastante exasperado. Al igual que la persona anterior, este nuevo intruso se parecía a Mimi de una manera asombrosa. Por supuesto, Garfiel conocía la identidad de ambas personas, ya que se habían hecho muy amigos durante su larga estancia en el teatro. No, en realidad, se podría decir que su relación era probablemente más que la de simples conocidos. ¿Tibey? Etaro bro. ¿Por qué sigues a Mimi? Mientras Mimi corría hacia Garfiel y comenzaba a aplicarle magia curativa rudimentaria, echó un vistazo hacia donde había provenido la explosión y vio a Etaro siendo inmovilizado por Tibey con una llave de hombro. En los ojos de Etaro, pudo ver las lágrimas acumulándose mientras se debatía intentando liberarse del agarre de su hermano. Giach. No es mucho lo que me saludas antes de que lances un ataque. ¿Acaso no somos aliados? Gracias a su capacidad de curación innata y a las habilidades de Mimi, Garfiel ya estaba casi recuperado de sus heridas. Sin embargo, no sabía muy bien cómo afrontar esta nueva situación. Ya era bastante malo que Mimi lo siguiera a él y a Otto mientras discutían sus estrategias para enfrentarse a Anastasia, pero la presencia de estos dos sería el colmo. No es porque Anastasia Sama nos haya ordenado hacer nada. Haz solo. Tú, deja a la hermana en paz, ¿de acuerdo? Etaro balbuceó la mejor excusa que se le ocurrió, aclarando que el hecho de que lo siguieran no tenía nada que ver con las intrigas políticas entre los campamentos. Cualquiera con dos ojos para ver podía entender por qué ambos habían estado siguiendo a Mimi, aunque eso no fue de mucho consuelo para Garfiel. Probablemente, sus planes para el día ya estaban arruinados. Etaro. Cálmate. Garfiel no hizo nada para merecer esa ola rugiente. Tibey sacudió bruscamente a Etaro de un lado a otro en un intento por hacer entrar en razón al pobre chico. Mientras lo hacía, miró a Mimi, que estaba encaramada sobre Garfiel, administrándole magia curativa. Aunque se esforzó por reprimir una mirada de reproche, esta acabó por escapársele. Ambos. Discúlpense con Garf. Y con Mimi también. Ambos hermanos se quedaron paralizados al ver la mirada fulminante de Mimi clavada en ellos. Garfiel aún se sacudía el polvo, pero incluso entonces pudo ver que los dos hermanos estaban muertos de miedo. Dejar atrás el pasado era probablemente lo mejor en ese momento. Sobre todo si así conseguían que los tres los dejaran en paz a él y a Otto el resto del día. Lo siento. En serio, eso estuvo fuera de lugar. Aunque no nos caigas muy bien, eso no nos da derecho a... Tibey comenzó a disculparse, pero el vicecapitán, normalmente sereno, parecía a punto de tropezar con sus propias palabras. Su disculpa carecía de sinceridad, o quizás no parecía más que un intento de evitar la vergüenza. Hermana. Por favor, deja de pasar tiempo con este hombre peligroso. Etaro interrumpió a Tibey de nuevo, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras corría hacia Mimi con los brazos extendidos. En la mayoría de los casos, ver a su hermanito empezar a llorar probablemente habría bastado para que Mimi se derrumbara. Sin embargo, esta vez se mantuvo firme. ¿No lo sientes? Ninguno de los dos parece sentirlo. Mimi no está satisfecha con esto. No está satisfecha. Incluso mientras abrazaba a Etaro, comenzó a tirar de su oreja con una fuerza desmesurada. Hermana,
Lo siento. Lo siento. Por favor, perdóname. A Etaro le bastaron unos segundos para ceder y ofrecer una sincera disculpa. A pesar de la presión, comprendió rápidamente que él había sido el culpable. Tendría que pedirle consejo a Ricardo sobre cómo solucionarlo más tarde. Oye, no hace falta torturarlos. Estoy bien ahora. Garfield, al ver que Mimi no aflojaba el agarre de la oreja de Etaro, decidió que era hora de intervenir y rescatar al pobre chico. No era la primera vez que sufría la furia de una hermana mayor. HK. Al percibir la preocupación de Garfield, Mimi soltó la oreja de Etaro y le acarició suavemente la cabeza, como si le pidiera perdón. Las miradas que intercambiaron Garfield, Tibey y Etaro dejaron claro que ninguno de ellos olvidaría lo sucedido. Esa fue una entrada bastante vergonzosa. Les pido disculpas por las molestias que les causé tan repentinamente. Solo estamos aquí para recuperar a nuestra hermana mayor. Tibey se quitó el monóculo, lo limpió contra su capa para quitarle los cristales y luego inclinó la cabeza en un gesto de sincero arrepentimiento. No era su intención provocar una pelea con Garfield al salir de la posada. Simplemente esperaban encontrar a Mimi antes de dirigirse al ayuntamiento más tarde ese mismo día. Sin embargo, tras algunos comentarios preocupantes de Mimi durante su estancia en el teatro, se podía afirmar que ambos estaban muy nerviosos con respecto a la floreciente relación entre Mimi y Garfield. ¿Recuperar? Mimi está aquí para acompañar a Garf al ayuntamiento. Sí. Antes de que Garfield pudiera hablar y entregar a Mimi, ella introdujo hábilmente un detalle que frustraría el plan. Naturalmente, cuando dos aliados comparten el mismo destino, la sugerencia que sigue es: ¿el ayuntamiento? Ah, entonces supongo que no sería un gran problema si ambos fuéramos juntos. Tibey no parecía darse cuenta de lo mucho que suponía una molestia su sugerencia. No estoy seguro de que Otto bro. Garfield miró hacia la puerta de la tienda donde Otto estaba negociando. Estaba seguro de que cuando Otto saliera del edificio, la situación no sería de su agrado. Ah, claro. Supongo que me precipité un poco al proponerlo. Nosotros también vamos para allá, y sería preocupante que nuestra hermana mayor volviera a desaparecer. Desde la perspectiva de Tibey, el riesgo de que Mimi volviera a escaparse era razón más que suficiente para quedarse con Garfield y Otto. No se trataba de una táctica para recabar información, aunque en apariencia lo pareciera. Si necesitas irte ahora mismo, lo mejor es que nos dejes atrás. Otto lleva aquí un tiempo y no se sabe cuánto tiempo más va a estar. Sas. Asterisco. Mientras Garfield comenzaba a elaborar una excusa bastante elaborada para que los tres los dejaran solos a él y a Otto, el crujido de una puerta al abrirse interrumpió por completo sus palabras. Era como si el destino conspirara para arruinar sus planes. ¿Qué es todo este alboroto que oigo aquí fuera? POW asterisco. Antes de que Otto pudiera terminar de examinar la situación fuera de la tienda, un puñetazo seco de un semihumano enfadado impactó contra su hombro. ¡Au! El mercader solo podía frotarse el hombro una y otra vez mientras miraba fijamente a Garfield, quien parecía haber olvidado ya el puñetazo que le había propinado. Por suerte para él, la mayoría de los presentes en la escena podían usar magia curativa, así que su recuperación fue bastante rápida. No tienes que mirarme así, ¿sabes? Mi increíble yo se estaba conteniendo. Garfield parecía querer apartarse de la mirada penetrante de Otto, pero contuvo su frustración al ver que su amigo comenzaba a recomponerse. Si bien Garfield se había equivocado al golpear a Otto, el motivo de su arrebato ahora era más comprensible. Vine aquí para ver cómo estaban ustedes dos. En su mente, esperaba que esas palabras transmitieran adecuadamente su preocupación. Sin embargo, Otto no pudo evitar soltar un par de palabrotas después.
Al menos, esa era mi intención. No esperaba encontrarme con otros dos miembros del grupo de Anastasia Samá junto a ustedes. Otto se giró para mirar a los demás líderes de Colmillo de Hierro, quienes lo observaban con una mezcla de vergüenza y expectación. Este giro de los acontecimientos sin duda complicaba las cosas. Bueno, al menos en teoría debería. En la práctica, sin embargo, puede que no sea tan malo. Con Mimi aquí, cualquier esperanza de una conversación privada se había esfumado. No había manera de que pudiera obtener información útil de ella. Al menos, no mientras estuviera adulando a Garth-san. Los otros dos miembros del grupo de Anastasia tenían más probabilidades de conocer sus planes, al menos en lo que respecta a las próximas negociaciones. Especialmente Tibei, a quien Otto había notado hablando con Anastasia con tanta frecuencia como con personas como Ricardo. Aunque ya lo dije antes, creo que vale la pena reiterarlo. Si bien tenemos un acuerdo para compartir información sobre las habilidades de Natsuki-san, no aceptamos ser sometidos a vigilancia permanente. Si sospecho que intentan sabotear los objetivos de nuestro campamento, no dudaré en actuar en nuestro beneficio. Quizás se trataba simplemente de un gesto de cortesía, pero Otto quería dejar bien claro cuáles serían las consecuencias si intentaban sabotearlos. El hecho de que la inspección hubiera revelado una cantidad significativa de secretos de su campamento no significaba que planeara permitirles seguir excavando sin resistencia. Naturalmente, ninguno de nosotros espera que reveles nada confidencial. De hecho, preferiríamos que no lo hicieras. En la frente de Tibei ya se vislumbraban leves arrugas de expresión, algo con lo que Otto se sentía profundamente identificado. A pesar de su juventud, ambos aparentaban probablemente 10 años más de los que tenían. Anastasia Samá no querría poner en peligro la situación actual entre nuestros bandos. Al menos en lo que respecta a nuestro pacto de no agresión. La respuesta de Tibei fue redactada con sumo cuidado, algo que solo Otto pareció percibir. Ese tipo de lenguaje ambiguo solía ser aceptable, pero con los comerciantes, la letra de la ley importaba más que el espíritu. Anastasia ya les había mentido en su anterior reunión de 5 campamentos con respecto a la cuarentena de toda la ciudad. Sin mencionar la declaración de guerra de Priscila. Sin duda es más astuto, lo cual tiene sentido. Probablemente tampoco voy a sacar nada provechoso de él. Supongo que mi advertencia fue demasiado efectiva. Ya no tenía sentido andarse con rodeos. Entonces, supongo que ya sabe cuál es el propósito de nuestra visita al ayuntamiento. Otto formuló esta pregunta sabiendo que Tibei ya conocía la respuesta. De hecho, estaba seguro de que los 3 mercenarios sabían el motivo de su visita a Priestella. ¿De qué otra forma habría podido Mimi localizar a Garfield? Bueno, dejando de lado su olor. Para negociar con Kiritaka-san, ¿verdad? No te preocupes, no debería haber demasiadas interferencias. Una vez más, la respuesta de Tibei fue bastante selectiva. Quizás se sentía culpable por el desastre con Garfield, o tal vez simplemente se acobardó tras el incidente con el atacante de Subaru. El hecho de que insinuara la posibilidad de cualquier tipo de interferencia fue bastante revelador. Ten cuidado. A pesar de su aspecto poco llamativo, es bastante duro. Etaro se unió a la conversación, levantando la mano como si pidiera que un profesor le diera la palabra. Otto no pudo evitar soltar un suspiro de exasperación, pues aquello le reveló todo lo que necesitaba saber. La única razón por la que Tibei se sentiría cómoda diciéndome esto sería si Anastasia Samá ya se hubiera dado cuenta de que había perdido su ventaja. Parece que incluso anticipó este movimiento mío. En ese caso, toda su preocupación había sido en vano. Anastasia ya no tenía forma de interferir en este acuerdo, aunque tal vez lo deseara. Si intentara llevar a cabo su plan ahora, lo único que lograría sería dañar la relación entre el bando de Emilia y el suyo sin conseguir nada concreto. Anastasia pondría en contacto a Kiritaka con Russell Fallow,
Kiritaka se negaría a pagar los derechos mineros de Elie, Anastasia intervendría y se ofrecería a rescatarlos, y entonces Otto los chantajearía a ambos para que aceptaran el acuerdo original mediante la amenaza de revelar la identidad del atacante de Subaru. En cualquier caso, el acuerdo se concretaría exactamente igual. Sin embargo, una de estas opciones provocaría una ruptura inmediata de las relaciones, mientras que la otra no. Ojalá me hubiera dado cuenta de esto antes. Las noches de insomnio y el estrés crónico fueron totalmente inútiles. Créeme, no pienso subestimarlo. Otto apretó el puño contra la palma de la mano, haciendo su severa declaración con una sonrisa en el rostro. No se trataba de una simple falsa confianza. No, el motivo de su sonrisa era mucho más profundo. Oh. Panadería. Una panadería. Minnie no pudo contener la emoción al ver una de las mejores pastelerías de Priestella, y al final arrastró al grupo de 4 personas al interior. Era un local pintoresco, con un pequeño hueco tras una ventana de cristal donde los clientes podían ver los productos recién horneados. Al entrar en la tienda, era evidente que casi todo el mundo tenía hambre. No solo habían pasado un par de horas desde el desayuno, sino que la caminata hasta allí había sido bastante larga. Con una buena parte aún por recorrer antes de llegar al ayuntamiento, tal vez valdría la pena comprar algo de comer para ellos junto con Kiritaka. Ah, huele bien aquí. Además de los productos horneados tradicionales como croissants y pasteles, lo que realmente elevó el ambiente de este lugar a otro nivel fueron sus mermeladas. En particular, las que se encuentran en los productos rellenos como scones o hojaldres. En serio, casi olvido por qué vine aquí. Otto solo había venido a buscar un regalo adecuado para Kiritaka, pero el sutil aroma celestial que emanaba de la tienda lo había distraído momentáneamente. Recordó que Subaru había ido a un lugar parecido durante la reunión de los 5 campamentos y había regresado con pasteles para Chult y Priscilla. Si hubiera sabido que iba a ser tan bueno, tal vez se habría escapado con él. Este lugar es uno de los rincones más conocidos de Priestella. De hecho, Anastasia Samá proporcionó la mayor parte de la financiación inicial cuando abrieron sus puertas. Tibey parecía rebosar de orgullo al revelar esa pequeña información. Era una buena excusa para incluir un ejemplo de las iniciativas filantrópicas de su líder. Sin embargo, esta apariencia benévola se vio algo empañada por el éxito comercial de la panadería. No me sorprende. Aunque me intriga cómo los dueños se pusieron en contacto con ella. A mí me llevó meses conseguir una reunión con Hushen Trading Company cuando era comerciante a tiempo completo. Otto no parecía muy interesado en recordar aquella época, teniendo en cuenta que le había llevado a caer en las garras del culto de la bruja. Sin embargo, la curiosidad lo venció al hablar de aquel asunto del pasado. Ah, bueno, verás. Anastasia Samá inicialmente los rechazó, pero la convencieron de que probara uno de sus bollos y entonces. Etaro, sin percatarse del ceño fruncido de Tibey, dejó escapar algunos detalles comprometedores que hubiera preferido mantener ocultos. La imagen de su líder como un inversor astuto no encajaba con la de alguien que podía ceder ante un soborno tan simple. Hermano. Creí que habíamos acordado no mencionar esa parte. El bastón de Tibey se dirigió hacia Etaro, quien rápidamente se apartó de su trayectoria con una sonrisa de dolor en el rostro. Pop. Así que incluso la gran compañía Osin tiene un precio. Quizás mi plan original no era tan malo después de todo. Si fuera tan sencillo convencerla de invertir en su negocio, quizás Otto debería comprarle un pastelito más a Anastasia como soborno. Claro que, como lo interpretaría ella, estaría completamente fuera de su control. Podría interpretarse como una ofrenda de paz. O tal vez simplemente como un pago para que se mantenga neutral. En cualquier caso, supongo que no hace daño. Otto vio que Garfield había llegado al principio de la fila y estaba haciendo su pedido con una amplia sonrisa.
Justo a su lado estaba Mimi, quien presumiblemente estaba haciendo su pedido junto con el de Garfield mientras señalaba con entusiasmo todas las opciones del menú que se veían en la vitrina. Bueno, supongo que no puedo criticarla por eso. Ver el valor antes que nadie es un principio fundamental para un comerciante. Además, no creo que nadie pueda discutir los resultados. En un momento de pensamiento inconsciente, Otto terminó elogiando la decisión de Anastasia, aunque su razonamiento no se basaba únicamente en la búsqueda de ganancias. Reconocer el talento suele ser más importante que la rentabilidad potencial. No esperaba una respuesta así. Nunca te imaginé como una persona tan sentimental. Tibey esperaba muchas más burlas de las que recibió. Le sorprendió ver que la alta opinión que Otto tenía de Anastasia no había cambiado. Como mínimo, la mayoría de sus antiguos socios comerciales habrían considerado esa decisión un tanto insensata. Quizás la debilidad de su dama era algo que también compartía este comerciante. ¿Por qué tengo la sensación de que me estás mirando con desprecio ahora mismo? Otto suspiró al sentir que sus hombros se encogían. Todos parecían conocerlo demasiado bien desde que terminó la proyección. El hecho de que toda su vida hubiera sido plasmada en pantalla debió haberles dado a todos esa ilusión. Oye, Otto bro. El enano y yo vamos a encontrar un sitio donde sentarnos. Garfield llamó a Otto, que estaba a punto de hacer su pedido junto con Tibey y Etaro. Ninguno de los trillizos pareció contento al oírlo, pero también sabían que no tenían donde molestar, ya que se habían metido a la fuerza en ese grupo. De acuerdo, intenta encontrar algún lugar cerca del viento. Cuando Otto empezó a hablar, no se percató de que aún tenía un horario que cumplir. Si Tibey no le hubiera puesto la capa, esto podría haber sido un desastre inminente. Espera. No tenemos tiempo para sentarnos. Esto fue una pésima idea. Otto hundió la cabeza entre las manos, apoyándose en los codos que había reposado sobre la mesa. Aunque tenían una bonita vista de la calle, lo único en lo que podía pensar era en el rápido paso del tiempo. No hay nada de qué preocuparse. Yo, que soy increíble, te llevaré en brazos si llegamos tarde. Lo aterrador era que la propuesta de Garfield no tenía ni rastro de broma. Si llegara a ese extremo, Otto casi preferiría llegar tarde a las negociaciones. Oh. Garth debería cargar a Mimi. Sí. A Mimi no le importaría. Mimi, que estaba sentada junto a Garfield, soltó un chillido de emoción. No se percató del sobarí a medio comer que tenía en la boca, o quizás no le importó. Era común que los mercenarios comieran lo más rápido posible, así que el único en la mesa al que le molestaba era Otto. ¿Hermana? ¿No somos tan rápidos como Garfield-san? Ya les hemos dado bastantes problemas hoy. Tibey intentó argumentar racionalmente para desanimar a Mimi ante su evidente plan. Si bien cabría esperar que se tratara simplemente de una fachada para ocultar su preocupación por su hermana, también había algo de verdad en sus palabras. Resultaba bastante vergonzoso el caos que ya habían provocado en Otto y Garfield. No es para tanto. Yo, que soy increíble, puedo cargarlos a los dos sin problema. Lamentablemente, Garfield no pareció captar la indirecta que Tibey le estaba lanzando. No parecía importarle las implicaciones, ya que la había ayudado en una misión el día anterior. Boa. Garth, eres tan fuerte. Mimi juntó las manos y se puso de pie en su silla. Tanto Etaro como Tibey parecían bastante abatidos ante este suceso y bajaron la cabeza hasta el suelo. ¿Qué? Cuando acepté yo eso. Como comerciante, la idea de convertirse en un simple accesorio para demostrar la fuerza de otra persona le parecía excesiva. Tenía sus límites a la hora de ser el cómplice de alguien, y esta sugerencia lo sobrepasaba a todos. Ah, pero ya te lo dijiste a ti mismo. No puedo permitírmelo. Antes de que Garfield pudiera terminar su frase,
contuvo la respiración y se detuvo en su silla, con la mirada fija en la calle que había fuera de la tienda. Tarde. Fue solo un breve respiro, que fácilmente podría pasar desapercibido si uno no prestaba atención. Sin embargo, para quienes pudieron ver la expresión en el rostro de Garfield, era evidente que se trataba de algo más que una simple pausa en sus pensamientos. HK. Las pupilas de sus ojos se contrajeron hasta convertirse en pequeños puntos y se le erizó la piel de los brazos. Oye, ¿qué pasa? Preocupado por su amigo, Otto se inclinó sobre la mesa para intentar ver mejor el rostro de Garfield. A pesar de tener la mandíbula floja y los brazos ligeramente temblorosos, aún tuvo la suficiente presencia de ánimo como para apartar la mirada de Otto y bajar la vista al suelo. El silencio en la mesa se sentía ahora incómodamente fuerte. Como si todos quisieran decir algo, pero sus propios pensamientos los ahogaran antes de que pudieran pronunciar palabra alguna. Lo siento. Golpe asterisco. Garf-san. Sin dar ninguna señal de lo que iba a hacer, Garfield se levantó de su asiento y salió corriendo de la panadería con una mueca de dolor en el rostro. Apretaba los incisivos con tanta fuerza que temía que se le rompieran. Garf. No hizo falta que nadie se dijera nada, ya que todos se levantaron de sus asientos al mismo tiempo y comenzaron a perseguirlo. Asterisco Haag asterisco Aug asterisco Ja asterisco. No debería sentirse tan cansado. Garfield sabía que podía correr mucho más rápido de lo que lo hacía en ese momento. De hecho, confiaba en poder mantener esa velocidad durante una distancia mucho mayor. Lo que lo incapacitaba debía ser otra cosa, algo pesado. Quizás había engordado. Tal vez alguien le había atado un peso cuando salió corriendo de la tienda. No. Asterisco Aug, tan lento. La gente a su paso se giraba para mirarlo, pero solo con una breve expresión de intriga en sus rostros. Como si pensaran, a que llegará tarde, y luego siguieran con lo suyo. Al menos le abrieron paso. Garf. Detrás de él, Garfield oyó un grito de una voz conocida. Sin duda, Minnie y los demás lo habían estado persiguiendo durante un buen rato. Aquello era realmente inoportuno. Tanto que maldijo su suerte por haber vislumbrado aquel rostro familiar a través de la ventana. Había tenido que modular bastante su velocidad para no asustar a la gente que le rodeaba, que probablemente era la razón por la que aún no había conseguido alcanzarlos. Es la voz, tengo que revisar la voz. Una vez más, quiso maldecir su suerte, pues acababa de recordar aquel rostro y aquella voz que casi se habían desvanecido con el tiempo en su memoria. Sus pasos comenzaron a ralentizarse a medida que se acercaba a la silueta que había estado persiguiendo. Una parte de él temía la mirada que recibiría si corría a toda velocidad. Si le tenían miedo, no estaba seguro de qué haría. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? HK. Maldita sí. Ella se dio la vuelta cuando él no se lo esperaba. Su respiración agitada y su mirada preocupada deberían haber sido aterradoras. Cualquier persona normal probablemente habría visto sus dientes y habría intentado huir. Naturalmente, eso es lo que haría cualquier persona razonable cuando alguien la persigue. Parece que estás a punto de desmayarte. GHK. Sintió cómo le flaqueaban las rodillas al detenerse por fin, agarrándose el pecho con la mano mientras tomaba bocanadas de aire. Era como si su cuerpo estuviera tan falto de oxígeno que ya ni siquiera podía hablar. Toma un poco de mi agua. Esta persona rebuscó en su bolso, lo apoyó contra la pared y le vertió agua en la cara. Sintió un pañuelo en la frente, que se movía con tanta suavidad que apenas podía creer que lo estuviera tocando. ¿No así?
Recién ahora se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí mismo. Él esperaba que ella lo mirara con miedo, que huyera, porque eso simplificaría mucho las cosas en comparación con la verdad. Oh, ahí estás. Empiezas a verte mucho mejor. La cruda realidad es que ella seguía siendo tan amable hoy como lo era entonces. Mamá. Mientras ella seguía echándole agua en la cara, él se sentía agradecido en silencio. Agradecido de que nadie se diera cuenta de cuánto había llorado. Nota del autor. Llevo tanto tiempo sin publicar que escribí un capítulo extra largo para todos ustedes. Les pido disculpas si no era lo que esperaban, pero prometí reescribir la sección de Garfield y estoy emocionado de haber llegado tan lejos. Los próximos capítulos serán mucho más cortos y serán los últimos con este grupo antes de pasar a la perspectiva de otro grupo. Este capítulo me llevó mucho tiempo porque no tenía personajes con los que me sintiera cómodo escribiendo. Con Garfield y Otto tengo una buena idea, pero los Pearlbuttons. Cada palabra que escribí sobre ellos me llevó bastante tiempo para sentirme cómodo. Además, la estrategia de Anastasia en este capítulo también era algo que había estado tramando en segundo plano, y estaba emocionado de revelarla aquí y también de que Otto la frustrara indirectamente. Creo que este capítulo tuvo bastante personalidad, a la vez que se aseguró de enfatizar los cambios que han surgido tras la visualización. Espero que cada personaje haya brillado un poco aquí. Bueno, me duelen las manos y lamento la demora. Pasé de ser una bestia en octubre a dedicar toda mi atención a cosas de la vida real, con las que no quiero aburrir a nadie. Tengo curiosidad por saber qué fanfic les gustaría que actualizara a continuación. Tengo bastante material preparado de Another Chance, y hace tiempo que no lo actualizo, así que debería ponerme manos a la obra. Sin embargo, tengo que dejarles una encuesta, ¿no? Así que mi pregunta para todos ustedes es: cuando termine con el grupo de Otto, ¿de quién quieres ver la perspectiva a continuación? ¿El grupo de A. Reynard? ¿O B. Priscilla? De cualquier manera, los verán a ambos muy pronto. Personalmente, yo sugeriría a Reynard, pero les dejo la elección a ustedes. Aquí están los anuncios típicos que suelo incluir al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes estén interesados en recibir actualizaciones sobre el lanzamiento de nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y un ambiente muy agradable. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que le echen un vistazo. Pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como salió bastante bien, pensé, ¿por qué no hacerlas con todos mis textos? En fin, lo que quiero decir es que he empezado a crear una lista de lecturas en vivo para que la gente las escuche, si les interesa. Si quieren participar, únanse al servidor de Discord.